¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Hechos. Ya llegamos al viernes, Gonzalo. ¿Qué tal? Así es, cerramos la semana. Hoy estamos ya 7 de noviembre. Siguen celebrando los infantes de Marina su día, ¿no? La creación de la Fuerza de Infantería de Marina. Acción y valor. El abrazo para ellos. Bien, hoy arrancamos con lo que ha pasado en el Callao con 3 encapuchados que dispararon contra una quinta en el Callao. O sea, iban varias casas en esta quinta, ojo, en pleno estado de emergencia. Esto fue el cruce de la calle Marañón con Cepita. Y justamente en la esquina, donde pueden ver a esas 3 personas que están en medio del círculo, que están disparando a las casas en la madrugada. Ya en la mañana se pudo apreciar ya los impactos de bala en las paredes, los casquillos que estaban también regados por las pistas, tal cual como parecía una zona de guerra, porque fueron varios disparos y impactaron en varias de estas casas de esta quinta Chalaca. En Chosica, el chofer de un colectivo fue asesinado a balazos frente a sus pasajeros. Lo hicieron sujetos que incluso se habían colocado, ¿no?, como si estuvieran participando, ¿no?, de estas entregas a domicilio, pero en realidad se trataba de sicarios que dispararon directamente contra su vida. Yo solo le pido, por favor, justicia, ayúdennos, por favor. Gabriel Jesús Urrutia López, un chofer de 35 años y padre de familia, recibió 4 balazos que acabaron con su vida cuando varios pasajeros subían a su vehículo en Ñaña. En pleno estado de emergencia, los sicarios se dieron el lujo de llegar en una moto lineal con la apariencia de repartidores delivery. Su tía no sabía cómo iba a comunicar la terrible noticia al resto de su familia. Yo solo le pido, por favor, justicia, ayúdennos, por favor. A un hijo de 11 años. 11 años. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre cuál es? Mi sobrino se llama Gabriel. ¿Qué le decimos a él ahora? Que su papá ya no va a volver a ver. Ahora mi hermana es delicada de salud. Ella sufre de hipertensión. Su cuerpo inerte yacía frente al timón. En vano llegó una ambulancia, pues no resistió los 4 balazos. La ruta de Gabriel Jesús por varios años era desde Huachipa hasta Chosica. Los testigos describen el salvaje ataque a plena luz del día. Es muy trágico lo que ha pasado. Una moto se ha aproximado cerca al carro. En ese caso eran 2 personas, estaban con la fachada de delivery. Uno de ellos tenía una mochila de delivery de repartir. Se acercaron literalmente al costado del conductor y fueron a dispararle, ¿no? El conductor recién había llegado. Peritos de criminalística realizaban su trabajo, mientras los vecinos expresaban la realidad de Lima Este. Sí, la verdad que sí, mucha inseguridad. Desde ya, esta zona es una zona muy tranquila y estamos evidenciando que hace poco han asesinado a una persona por la inseguridad ciudadana. La verdad que no hay mucha vigilancia. La policía está 1 hora, media horita, luego se va. Estamos así sin policía, sin seguridad, sin nada. Estamos abandonados y eso que esta es una zona muy tranquila. Sobre todo porque hay una universidad, hay muchos estudiantes. Consternados, sus amigos y colegas del volante de toda la vida prefirieron no declarar ni confirmar si sufren extorsiones por el miedo que genera la impunidad. ¿Por qué le han hecho así a él? ¿Por qué esa muerte? Pónganse en mi lugar de mi hermana que no puede resistir esto. Gabriel Jesús terminó en la morgue, al igual que más de 80 choferes. Un panorama jamás visto en el Perú. Varios gremios de transportistas esperan que la reunión pactada para este domingo 9 de noviembre con el Poder Judicial, la Presidencia y el Ministerio Público sea de utilidad y que por fin pare el derramamiento de sangre. Lo que vamos a presentarles a continuación es algo insólito. Un fiscal agarró a puñetazos y a botellazos a un abogado porque aparentemente el abogado decidió dejar la defensa de su cliente. Totalmente fuera de sí y rompiéndole una botella de vidrio en la cabeza. Así fue la brutal agresión de un fiscal contra su propio abogado en plena reunión al interior de una cafetería.
El hecho ocurrió en la ciudad de Casma, donde las cámaras de vigilancia registraron el momento en que el fiscal, fuera de control, rompe una copa en la mesa y luego se abalanza contra el abogado, golpeándolo 2 veces en el rostro. El letrado cae sobre las sillas del establecimiento, claramente aturdido por los fuertes golpes. Los acompañantes intentaron calmar al agresor, pero este, lejos de tranquilizarse, empuja a otro hombre para continuar con el ataque. La situación escala aún más cuando el fiscal toma una botella de vidrio de la mesa y, sin dudarlo, le estrella contra la cabeza del abogado con 2 violentos golpes. Finalmente, el dueño del local interviene y sujeta al agresor para evitar una tragedia, momento que el legista aprovecha para defenderse y responder con varios golpes. Minutos después de esta bochornosa escena, llega la policía para llevarse al ofuscado fiscal a la comisaría del sector. El abogado, identificado como Pedro Alba Villaseñor, quedó con contusiones en el rostro y cabeza, por lo que tuvo que ser llevado a un centro médico cercano. Y me propina 2 golpes de puño en el rostro, como puede ver usted acá, ¿no? Incluso podría ser hasta una fractura en las fosas nasales por el sangrado que he tenido. Además, reveló que esta trifulca se habría dado después de que este decidiera dejar de defenderlo en una investigación que se le sigue al fiscal provincial Eric Segura. Y como su abogado, ante los reclamos constantes del doctor, le digo, ya doctor, le digo, está bien, yo en este momento renuncio a su defensa, vea usted el abogado que le convenga. El Ministerio Público abrió una investigación al fiscal por el presunto delito de daños y lesiones a fin de determinar una sanción justa para este irracional accionar. Un hecho de extrema violencia, y ahí están las imágenes que por supuesto van a formar parte del proceso que corresponda. 11:31. Vamos a hablar ahora de la reacción que se tuvo por parte de la policía para poder detener a toda una banda criminal que se dedicaba a estos préstamos ilegales del gota a gota. ¡Piso, piso! Sembraban el terror entre pequeños comerciantes con préstamos imposibles de pagar, pero su reinado del miedo llegó a su fin. El Grupo Especial contra el Crimen Organizado desarticuló 2 peligrosas bandas criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato. Una de ellas se autodenominaba la nueva generación del 3 de Huáscar y tenía bajo amenaza comerciantes y mototaxistas en distintas zonas de San Juan del Lurigancho, usando la modalidad del gota a gota. Las víctimas o sus potenciales víctimas, al hacer un préstamo de estos, cuando ya están por pagar, les vuelven a inyectar más dinero de tal forma que nunca dejan de pagar. Estos préstamos iban dirigidos a pequeños emprendedores que terminaban atrapados en una deuda sin fin. Son unas tarjetas que ya tienen un formato solo para llenar, donde consignan la fecha, la cantidad que prestan, el nombre de la víctima y cuál es el interés que día a día van a pagar. En la vivienda desde donde operaban fueron halladas municiones, notas extorsivas y cartuchos de dinamita, todo lo que usaban para infundir el terror. Los cabecillas fueron identificados como David Enrique Mozombite, alias Nacho, Madeley Alencastre Mozombite y Jesús Yuliño Contreras Villegas, alias Yeshu. Pero no eran los únicos. En el Callao, la policía también intervino a la banda Los Temibles de Dulanto, liderada por José Luis Vargas Otero, alias Mono, un sujeto de 61 años con amplio prontuario que continuaba extorsionando y microcomercializando droga en la zona. Por los videos y la información obtenida previo a la detención y desarticulación de esta banda criminal, todo el día vendían droga. Durante el operativo se incautaron quetes de pasta básica de cocaína y municiones. No se descarta que esta organización esté detrás de varios asesinatos en el Callao. Ambas bandas vivían del miedo ajeno, pero tras su captura, muchos comerciantes no volverán a ser esclavos de un préstamo impagable.
Ayer jueves se realizó una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros donde se estaba evaluando la situación del estado de emergencia y el tema de la seguridad pública. Justamente el presidente Gería anunció que en esta sesión estaban viendo que el estado de emergencia actual no estaba cumpliendo lo que se había propuesto, había que actualizarlo, o sea, reformular este plan, y que está ya justamente revisándose esta situación. Recordemos que el estado de emergencia fue decretado por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Esto comenzó a regir el miércoles 22 de octubre. Entonces ahora se espera una actualización, una revisión y un nuevo plan para enfrentar a la delincuencia común, a la inseguridad y a las extorsiones. Lo que sí ha quedado ya definido a través de un decreto de urgencia que ha sido publicado además, es decir, que ya empieza a regir, es la medida extraordinaria o el conjunto de medidas de austeridad y control de gasto en todas las entidades del Poder Ejecutivo. Y esto responde al incumplimiento de la meta fiscal establecida para este año. La norma tiene como propósito asegurar el cumplimiento de la regla fiscal mediante las restricciones operativas, congelamiento de partidas presupuestales y limitaciones a nuevas inversiones públicas. Bien, la crisis diplomática con México ha motivado que el Congreso invite al canciller Hugo de Sela Martínez para que pueda explicar lo que ha ocurrido. Recordemos, bueno, está hablando de Carlos Morán, que ese es otro tema, ¿no? El que ha salido ahí, no estamos hablando ahorita de otro, exactamente, ese es el tema. Hugo de Sela va a explicar más o menos el cronograma. ¿Qué ha pasado en esta sucesión de hechos a partir de que México concede el asilo político y diplomático a esta señora, a Betsy Chávez, ¿no? Lo cual inmediatamente fue respondido con la ruptura de relaciones con los Estados Unidos mexicanos. Aquí hay que analizar también el tema del salvoconducto, situación que debe definirse hoy, viernes, porque ahí estamos de alguna manera... hay dos propuestas de argumentaciones. Una, por un lado, que dice que debiera darse el salvoconducto. Otra, con argumentos jurídicos que no se debiera conceder, porque hay incluso algunos casos similares donde no se extendió un salvoconducto para que pueda viajar a México. Esto puede demorar, así que estaremos atentos a lo que ocurra hoy, al informe ya detallado, el análisis, además sobre el asilo que se está denaturalizando por parte de México, porque no se le puede conceder asilo en el caso de Betsy Chávez, una persona que está ya imputada y en un proceso judicial. Y hay decisiones que ya se han tomado recientemente, hace algunos minutos nada más, por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que tiene que ver con Betsy Chávez, con el expresidente Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta por el fallido golpe de Estado. Se ha aprobado este informe que propone inhabilitar por 10 años a estos personajes, es decir, no pueden participar de ninguna elección como pretende hacer ver el expresidente Pedro Castillo. No, ni él, ni ahora Betsy Chávez, Willy Huerta van a poder participar de ninguna función pública política, porque se ha aprobado la subcomisión, por lo menos va en la subcomisión, ¿no?, de acusaciones constitucionales. Tiene que seguir todo el proceso correspondiente, igual en el Parlamento, para que esto quede sellado, pero por lo pronto la subcomisión ya aprobó la inhabilitación para Betsy Chávez, para Pedro Castillo y para Willy Huerta por 10 años. Esta medida porque se hablaba que Betsy Chávez iría como candidata postulante al Senado. Roberto Sánchez lo insinuó dentro de ello. Incluso Castillo no está bien habilitado. O sea, ¿qué pasaba? Que aun cuando estuviera privado de libertad, podrían haber postulado o aparecer. Ahora ya no. Claro, ahora ya no. Y la verdad es que luego de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que pasar igual por la aprobación del Pleno del Congreso de la República, pero se sabe que esto va a seguir el curso que tiene que seguir y va a terminar pues aprobando de manera oficial este informe y la inhabilitación por 10 años.
Ahora sí, la información sobre Carlos Morán, general de la Policía Nacional, exministro del Interior, porque justamente a raíz de las visitas que le hemos visto últimamente y donde él mismo se promociona como consultor, asesor del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, surgen las dudas, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora Carlos Morán? ¿Se está acercando nuevamente al poder? Así se aprobó por unanimidad acusar constitucionalmente al exministro Carlos Morán por la denuncia constitucional 470 como presunto autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica. La sustentación del referido informe fue realizada por la congresista delegada Nilsa Chacón Trujillo. En estas resoluciones supremas se ha insertado información falsa. La denuncia, que fue interpuesta por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, lo acusa de falsificar información en documentos oficiales, perjudicando al Estado. Resulta que entre el 2018 y el 2020, cuando era ministro del Interior junto al lagarto Vizcarra, otorgó ascensos indebidos. Carlos Morán era ministro del Interior. El año 2019 yo era el jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú. ¿Usted es testigo de excepción de estos ascensos irregulares? Sí, por supuesto, porque yo he participado en la Junta Selectora de ascenso de coronel a general. Pero Morán tiene muchas más denuncias por las que responder, como vemos en este documento, en Lima, Huánuco y el Callao. En total, 32. Pero hay más. En un breve repaso a la hoja de vida del general en retiro, abogado y exministro acusado, se debe de tomar en cuenta su rol policial en el expediente Business Track, en donde algunos testimonios lo señalan en manipulaciones de audios e irregularidades en la cadena de custodia de las escuchas. Por todo esto resultan sospechosas las movidas y las visitas de las que se jacta el exministro favorito de Vizcarra, que parece adoptar sus formas y movimientos reptilianos. Sus visitas no registradas oficialmente al ministerio del partido Perú Primero así lo confirmaría. Y aunque no aparece en la foto oficial de la reunión del GEIN con el presidente en Palacio, y con este mensaje, el presidente José Gerí le responde a nuestro conductor sobre la cercanía de este personaje, todo hace parecer que sería el asesor lagarto en la sombra del actual ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Y vamos a estar atentos a ver si tiene algunas apariciones incluso de manera pública o no. Dejamos estos temas, vamos de inmediato a una gran recomendación, sobre todo ahora que es fin de semana. ¿Ya probaste la nueva promoción contundente de Mediterráneo? Un pollo, más papas fritas familiares, ensalada clásica familiar, gaseosa de 1,5 litros y un cuarto de pollo a solo 99 soles. Disfrútala ya con tu familia o amigos llamando al 715-5555 o a través de mediterráneo.com.pe. Encuéntrala también en todos los restaurantes de Mediterráneo. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Señores, y ahora está ocurriendo lo que nos enviamos. Extorsionadores que tienen base de datos y están atacando a dentistas. Vamos a los comerciales a esta hora de las 11:42 y al regreso les vamos a contar lo que está pasando, por ejemplo, en Miraflores. O sea, están atacando clínicas odontológicas. Los dentistas están en el centro, el objetivo de estos individuos que están amenazándolos y pidiéndoles 10.000, 20.000, 50.000 soles. Y también la situación de la jefa del RENIEC cada vez más complicada. Piden su destitución luego de esta filtración de datos masivos de todos los peruanos en la plataforma de RENIEC. Con esto y más regresamos.